no lo saben los muchachos, es decir, ¿No por lo ejemplo, saben? es decir, no lo saben porque no, pero ¿a qué voy? A que una de las maneras de socializar esto es que, digamos, la gente se relaciona es con sus conocidos. De repente, si vemos que usted aquí en Suba está contando la historia de cómo se hace la panela en Santander, Así es. de pronto los muchachos de este conjunto ven el video y lo apropian en el colegio para aprender y sienten como una cercanía más que si fuera un ingeniero y les explicara cómo es que se hace la panela. Entonces en ese sentido es más valioso Claro. su aporte. Pues a ver, sí, se cultiva la caña. Allá estaba, ahorita pues cuando eso no se le echaba ningún químico. La caña necesitaba 2 arreglos en el año. Al año se podía cortar. Ya porque decía mi papá que estaba de punto. Pero entonces se traslada la caña al trapiche. Eso se lleva generalmente en mulas. No, porque las cañales son un poquito, pues allá eran un poquito retirados y pues los caminos no se prestaban para meter la camioneta. Entonces se trasladaba en mulas, se tenía sus yuntas de mula, eso era un promedio de 12 mulas trasladando caña para que dieran, Wow. para que dieran abasto al motor, porque eso es rápido. Entonces allá llegan con la caña, los muchachos descargan la caña, en el trapiche se selecciona todo. Hay un espacio para la caña, hay otro espacio para los empleados que están en la hornilla echándole candela a la hornilla, porque eso es con candela. Y hay el otro espacio para almacenar el bagazo que suelta la caña. Entonces eso toca, o sea, para una molienda se contrata mucho personal. Perdón, ¿y al año en qué meses ocurren las moliendas? No, pues si yo sembré en enero, pues al año siguiente en enero estoy cortando caña. La caña no tiene mes especial, simplemente Donde yo la siembre al sí. año. A ver, esa se siembra se coge la caña y se corta la parte de abajo, de donde está la raíz. Eso lleva, usted conoce la caña. Entonces, ese pedazo que va ya echando la matica es la que se siembra. Entonces, eso se va sembrando más o menos a una distancia de 1 metro, de uno al otro. Eso se entierra fácil. A mí me gustaba ir a sembrar caña, porque era con un palo grueso que se hacía el hueco en la tierra, se metía la caña y se volvía a tapar y listo. Eso ahí a mí me rendía. Después eso llega la caña al trapiche y allá comienza el proceso de moler. Bastante dispendioso. Allá en la finca había 6 fondos. Los fondos son en acero. En acero no, en ese material. Hierro colado. ¿Aluminio? No, en el otro. En cobre. Cobre. Los fondos son en cobre para que aguanten la calor. Y el trapiche lleva como una especie de tubería y va llegando a un fondo. Ese fondo lleva la primer candela que llega de la hornilla y así sucesivamente se iba distribuyendo la candela de la hornilla en cada fondo, pero los fondos abajo la candela y la hornilla encima, abajo y aquí arriba el fondo. Ese es el oficio del señor que le cuento, que es el de respeto y que tiene que saber, porque no se le puede confiar a cualquiera. Es como un artesano, perdón. Templador. Tiene como artesano. Sí, todos esos son artesanos. Pero entonces el templador, él va pasando del primer fondo, así va pasando sucesivamente hasta el último fondo, que ahí es donde él ya comienza a manejar el punto de la panela.
Él sabe que en qué momento se le lleva un vaso de agua y se echa ahí, bueno, como hacer una melcocha. Y se va. Cuando eso, nosotros teníamos lo que se llaman gaveras, que es el molde de la panela. Como las queseras. Exacto, pero entonces en cada gavera, se extendía encima de la mesa 30 panelas, la gavera de 30 panelas. El señor llegaba y echaba eso ahí, llenaba la gavera, le pasaba nuevamente una cosa en madera, como una pala. Dejaba enfriar y eso pasa al proceso de empaque. Perdón, ¿cuánto tarda enfriando una panela después de que está como eso, la lava hirviendo? Eso demora, a ver, que demorara 1 hora. Mira que mi papá no nos dejaba ir por ahí. ¿Y la empacaban en qué? ¿Fibras vegetales? No. Como... Allá esa panela se empaca en la misma caña, la hoja de la caña. Se corta, se pone a secar y se va haciendo aquí le ponen la cama, aquí largo y aquí largo, y forman como quien dice así, y van echando las panelas y el mismo panelas, peso le va dando forma además. y el mismo peso le va, y se amarra con fique. Entonces todo eso era con tiras de fique, que se amarra ahora quitaron ese proceso. Ahora viene cajas de cartón. Y plástico. Y plástico. Entonces, ese es el proceso de la caña. Eso sí, generalmente el trapiche estaba moliendo, porque que había un corte allá que tocaba cortarlo, porque si se deja pasar, entonces ya que la caña comienza a saber a feo y a oler a feo cuando se está moliendo, entonces toca cortarlo. También mi papá tenía eso que el vecino tenía mucha caña y no le daba, el trapiche no le daba el suficiente despacho, entonces él le mandaba la caña a mi papá para que él la moliera. O sea, hacían ese favor de prestarse en el trapiche. Buenísimo que los campesinos aprendieran a hacer procesos. ¿Por qué? Porque entonces cuando hay un exceso de oferta, pues el que tenga la infraestructura para procesar en Guate, por ejemplo, sería la leche. Allá no se pierde, no la tienen que tirar al río como están haciendo. Y además, pues no solo ganan las multinacionales. O sea, ese es un mensaje muy hermoso. Yo estuve en una oportunidad o sea, así comenzamos. El trapiche no era movido con motor. Uh-huh. El trapiche era movido con caballos. Eso era una cosa grande, un molino grande como ver una... ¿Cuántos caballos movían el trapiche? Cuatro caballos. 4 caballos. Eran 4 caballos. Tiraban una vara larga y ahí estaba, abajo había un molino en madera, y ese molino, ahí se metía la caña, y según la velocidad de los caballos era que salía rápido el bagazo. Después vino ya la tecnología, entonces se metió el trapiche. El motor, que tocaba, generalmente es un motor de 8 a 14 caballos. Es decir, y la persona que es como la persona que está metiendo caña en el molino debe estar con los ojos abiertos, porque donde se quede dormido se lo traga. Sí, y yo he visto más de uno que se le quita la mano por eso, allá en el trapiche. Entonces cuando están moliendo, era política de mi papá, ni un menor de edad se dejaba entrar al trapiche, nadie. Allá solamente los que están encargados de sus labores son los que entran, ni a nosotros nos dejaban pasar, porque no, era peligroso. Y eso sí se trabaja día y noche, no se puede apagar el motor de noche, día y noche se trabaja la semana completa. Pues cuando eso, pues en la casa se mantenía, se alimentaba todo ese personal y se les daba dormida. Ahora no. Ahora hay unas personas que se encargan de contratar ese grupo de personas, que son más o menos 32. Y ellos llegan con uno les dice, bueno, la siguiente semana entonces lo necesitamos. Llegan con sus
caballos, llegan con todo el homenaje de cocina, ellos cocinan. Lo único que se les puede, que allá mi papá, por ejemplo, les tenía habitaciones para que durmieran. Y las señoras que cocinaban sí tocaba que se fueran para la casa. Pero los señores tenían que dormir en el trapiche. Había que 2 templadores, porque de pronto uno se cansaba y tocaba el otro que lo reemplazara. Entonces ese hacía turnos. Y el que está metiendo la caña lo mismo, hacía turnos. El que le va echando el bagazo a la hornilla puede descansar, porque él puede llenar la hornilla de bagazo y en 1 hora volver. Y hay que echarle leña también. Es decir, la hornilla es alimentada con el mismo combustible de caña. Sí, que ahora se está utilizando para hacer el papel. Como biocombustible. El bagazo y lo utilizan también como biocombustible ahora. Pero entonces allá no. Eso yo creo que lo utilizan es como en el baño. Sí, sí, pero allá no, allá el bagazo se utilizaba para eso, para echarle a la hornilla. Y sacar la panela después, ahí sí, nosotros allá teníamos por costumbre. Mi papá allá hay una federación panelera. Él decía, tan pronto termine la molienda, entonces que fueran los camiones a la finca y se cargaba toda la producción y se le entregaba a la federación. Entonces él no tenía que buscar clientes ni hacer el mercadeo. ¿Aún funciona la federación? Allá no, sí, la Federación Panelera funciona. En Santander, la parte más panelera es Santana. Santander. Santana, Boyacá. Pero pertenece, pero es más, sí. Es más la región panelera de Santander. Sí, es más la región panelera, Santana. Allá sacan mucha panela. Allá fue donde comenzaron a seleccionarla. Porque antes a la panela, para que no quedara tan negra, se le echaba un químico, se llama clarol. Claro. O en otras partes utilizaban, no era químico, sino una hierba que se da por allá, que se llama chubasco. Y eso lo maceraban y le echaban de eso a la miel para que blanqueara. ¿El chubasco? El chubasco. Son una hierba. Saber ancestral. Sí. Eso era lo que pasaba allá con la molienda. Que es una historia maravillosa, es muy muy bonita la historia sobre todo para, digamos, llevarla a los colegios, por ejemplo, sería una historia muy muy bonita. Ahora, pues, me gustaría, por favor, si nos pudiera compartir más o menos cómo es el proceso aquí en Suba, es decir, cómo le va a las mujeres en Suba haciendo ambientalismo a comienzos de los 80, cómo es hacer ambientalismo acá, con qué se hace, quiénes participan, cuáles son los que van a apoyar este proceso y quiénes van a enfrentarlo y cómo se comporta el Estado, más o menos en ese proceso. Yo tengo la experiencia del cultivo hidropónico. En el Parque Piloto. En el Parque Piloto. Allá fue, de pronto en una oportunidad llegó un suizo y le ofreció al urbanizador los servicios de la huerta. Entonces el urbanizador me llamó y me dijo, mire Josefina, la necesito aquí en la oficina, hablemos de un proyecto. Y me fui yo, a mí me pareció como, me llamó la atención, porque le dije, está bien. Entonces todas esas señoras que son madres, cabezas de familia, que no han podido trabajar, las vamos a vincular a la huerta. Pero había otro programa, que era la fábrica de manguera. Ahí hubo fábrica de manguera. ¿Ahí mismo? Ahí en el parque, hacia abajo. ¿Del mismo señor? Del mismo. Entonces, ¿cómo se llamaba él? Mario Paso. Mario Paso. Era suizo. Entonces Eduardo me dijo, Josefina, consígase, necesitamos 8 personas para la huerta hidropónica. Y consígase las 8 personas y vamos a hacer una reunión con el doctor Mario. Bueno, yo me fui con
las 8 personas, nos reunimos y él nos enseñó el diseño que iba a hacer para nosotros poner a funcionar la huerta. Y él dijo, mire usted, porque le dije yo, bueno, y nos toca invertir algo, ¿qué inversión nos toca hacer? No lo hicimos con el interés de hacer ganancia, lo hicimos con el interés de enseñarle a la gente. Y no lo hicimos a nivel comercial, lo hicimos fue como... ¿Acceso libre? No, que si usted llegaba allá y le decía a uno, mire, esto, ¿me puede regalar unos tomates? Sí, tómelo, lléveselos. Entonces, él llegó, nos trajo unas volquetadas de escoria de carbón y otras volquetadas de aserrín de arroz, la cascarilla. Todo eso nos lo dejó allá y nos dijo, mire, las camas se hacen aquí así. Nos hizo el diseño, nos llevó los plásticos y nosotros trabajemos con pala y asadón para hacer las camas. Entonces nosotros hicimos las camas y la cama, ¿qué es? Se extiende un plástico, más o menos era de 60 centímetros, para el largo que nos encerraron allá. Y la llenábamos revolvíamos el carbón con la cascarilla, se revuelve bien y llenábamos esas camas. ¿Carbón cascarilla? O sea, era escoria de carbón. ¿Sí? ¿Algodón? No, escoria de carbón. Escoria de carbón. Y cascarilla de arroz. Ah, eso estaba confundiendo algodón con... No, cascarilla de arroz. Pues nosotros llenamos las camas. Después nos llevó la manguera, que es una manguera que tiene orificios, bastantes orificios, a 15 centímetros un orificio. Y nosotros hacíamos y después lo llamamos, venga, supervise. Al hacer las camas tocó encerrar. Entonces se encerró, se puso plástico por encima, un plástico negro. Las paredes eran de plástico blanco. Esas eran ventanas. Entonces él nos enseñó cómo debíamos de hacer las ventanas porque en la noche hay que cerrarlas. Por ahí a las 4 o 5 de la tarde tocaba cerrar ventanas. Si llovía, tocaba cerrar ventanas, no importa la hora que fuera. Y por la mañana volver a abrir ventanas y aplicar el riego. ¿Colectaban agua lluvia? No, nosotros teníamos acueducto. Cuando eso pues, sí, nos puso un tanque ahí, pero entonces cuando no llueve, tocaba con eso. Después nos llevó las semillas. La siembra de las semillas se hizo, primero nos dio semillas de arveja y semillas de tomate y semillas de zanahoria. Todo eso fue fabuloso para nosotros. Le cuento que después de que comenzamos a ver las matas, ya nos emocionamos, nos tocaba ir 2 veces en el día, que si había bichos, a matar. Nos gustaba ir más en la noche, que era cuando salían los bichos. Nunca utilizamos un químico. A eso se le echaba, al riego se le echaba, para una caneca de agua se le echaba un litro de sustrato. Eso también nos lo llevaba. Y después de que se regaban las camas y todo eso, entonces ya vinimos a sembrar, para que cuando ya estaba eso más húmedo, sembramos y nos salieron unas bellezas de arvejas. Era una cosa inmensamente grande que él se quedó aterrado del tamaño de la arveja. ¿Cuántas cosechas salieron? Nosotros sacamos de arveja 3 cosechas y 3 de tomate. Duró como año y medio el proceso. Entonces. Año y medio. De tomate, miren, nos dieron unos tomates inmensos, que él nos llevó semillas de tomate chonto, pero salieron unos tomates grandotes. Pues teníamos nosotros la precaución de estar matándole gusanos, porque salían gusanos. Nos íbamos de noche con linterna en mano a matar gusanos. Nos daban por allá a las 9 de la noche. Pero nosotros estábamos tan emocionadas con esa cosa que decíamos nosotros, es que tener en el pueblo una huerta es casi imposible.
¿Y quiénes conformaban el grupo? A ver, el grupo de las 8 que yo conseguí,